Así para abrir debate, aunque es una manera un poco fría y clínica de hacerlo, pero igual estaría bien que definierais un poco lo que es pornografía, porque es un término a veces un poco elástico que significa determinadas cosas y lo tomamos como término casi jurídico de lo que legalmente se considera pornografía, pero es un término también cultural. Pero para vosotros, ¿qué sería? Yo creo que hay una idea básica, popular, independientemente de lo que, yendo al detalle o al análisis más o menos erudito, pueda significar pornografía, que nos dice que pornografía es todo aquello que tiene que ver con el sexo mostrado sin tapujos, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de velo, e incluso en algunos casos, un determinado tipo ya de pornografía pornográfica, con unas ciertas dosis de violencia. Yo creo que eso es lo que, si tú a alguien le dices fuera de contexto y le paras por la calle y le preguntas qué es pornografía, entiende eso, ese sexo que está desprovisto de cualquier tipo de velo y de ritual. Si ya nos metemos a ver cuál es la diferencia entre el erotismo y la pornografía, cuál ha sido la evolución, seguramente si cogemos alguna de las definiciones clásicas que dicen que la pornografía no atiende al buen gusto, no tiene calidad artística, bueno, pues tendríamos que expulsar de la pornografía algo que a mí me parece absolutamente pornográfico, como es Apollinaire, como es Bataille, como muchos surrealistas franceses y como muchos otros libros, grandes libros, que desde luego tienen un valor artístico, que desde luego tienen buen gusto, o buen gusto en ese mismo sentido, en el sentido artístico, y que son claramente libros pornográficos. A raíz de eso, bueno, quería sacar a colación un poco lo de la etiqueta esa del porno para mamás y plantearos si no es un poco una aberración de lo que entendemos por pornografía el intentar extirparle el componente un poco perturbador o transgresor. Yo no he leído Sombras para Grey, me acabo de enterar hace poco que hay ya otra trilogía de otra persona que debe estar funcionando y que debe ser más o menos del mismo estilo. Creo que lo acabaría haciendo porque el propio concepto porno para mamás es una contradicción en los términos, o sea, es un disparate. En el fondo aquí, cuando se dice mamá, se está pensando en la mamá bien pensante, en la señora ordenada, en la señora, bueno, que lleva una vida, pues eso, ordenada y convencional, y eso sí que no deja de ser, pues es una contradicción en los términos. Entonces, yo creo que, lo decías tú, y es que hay poco que añadir, la pornografía entendida al margen de esa pornografía que hablamos, que tiene la única función de excitar, que bueno, a mí me parece muy saludable y no tengo nada en contra de ella. La pornografía literaria, algunos de los autores como los que mencionaba antes, o muchos otros que están poblando la historia de la literatura, la gran pornografía sí que tiene ese valor transgresor, es decir, lo que intenta de alguna manera es subvertir un modo convencional de vida, hurgar en lo que el sexo significa, en lo que el sexo significa en la intimidad, en las convenciones sociales, en las relaciones familiares, en todo eso. Entonces, bueno, pues el propio hecho de despojarle de todo ese valor transgresor, de darlo como producto empaquetado para consumo masivo, muy masivo además, de un determinado tipo de persona, que lo que yo confieso que no soy capaz de entender, porque además como uno no encuentra a nadie que confiese haberlo leído, siendo de ese público, quiero decir, no consigo entender qué se puede encontrar en un producto así, cuál es la satisfacción que puede encontrar esa mamá. Probablemente sea carne de diván, en el fondo, es decir, que probablemente hay mucha más gente reprimida de la que al menos yo estaba dispuesto a admitir que hay, pero es posible que sea eso. Sí, yo creo que tiene que ver con los umbrales de la transgresión, ¿no? No hay cosas objetivamente transgresoras, sino un público que tiene un umbral no sé, de asombro determinado, ¿no? Y todo tiene que ver con los límites. Yo creo que el porno ha ido desde el porno de los años 20 en el que se levantaban una falda hasta el porno súper explícito que tenemos ahora, y que igual hay un público muy amplio, como dices tú, que realmente se escandaliza con 50 sombras de Grey. Entonces este umbral que nos parece tan bajito para un público masivo sí que puede llegar a ser incluso transgresor. No lo sé, dependerá ¿Pero de... tú crees que realmente hay un público en las sociedades en las que vivimos, con las televisiones que tenemos, con el audiovisual, con las películas, quiero decir, no digo ya el audiovisual porno, sino con determinadas películas que llevamos viendo años y con determinados comportamientos
sociales emocionales, quiero decir, todo lo que tiene que ver con la prensa rosa, todo lo que tiene que ver con determinados espectáculos pseudopornográficos de la televisión, que pueden escandalizarse realmente con algo. No sé, estamos hablando además de una novela que está orientada a un público femenino y sí que se habla mucho ahora de todo el porno para mujeres y que sí que empieza a haber una industria como especialmente orientada para ellas, pero sigue siendo un público muy reducido, ¿no? Entonces, precisamente igual dentro del público femenino sí que esto que hablo de los umbrales de qué es transgresor para cierta gente y dónde deja de serlo, pues sí que están mucho más bajos y no sé, como que la resistencia del público de mujeres de 50 años amas de casa, que de pronto, además creo que cambia, que también es importante eso, la gente cuando oye porno está muy acostumbrada a que sea audiovisual, el hecho de cambiarlo de formato, que sea literario para gente que igual ni tenía idea de que existía la novela erótica, ¿no? Se saborean más las palabras, parece como más prohibido, se vuelve como más morboso, aunque ya te digo, aunque realmente el contenido sea mucho más light. No, seguramente habrá mujeres de esas que piensen que ver una película pornográfica es algo pecaminoso, entre Además, comillas, pero que esto no lo es tanto. Pero que leer un libro al final es un acto cultural, aunque claro. sea eso. O sea, eso sí que... Pero claro, tú es que tiene la edad que tiene, yo tengo 50, entonces pienso en las señoras de mi edad y que no sé, me cuesta... Sin duda es eso, o sea, sin duda tiene que ser eso, porque si no nos explica ese fenómeno mundial. Los fenómenos mundiales al final luego hay que explicarlos por muchas razones, pero una de ellas... La que está en el sustrato tiene que tener algo que ver con lo que está diciendo, pero a mí no deja de producirme un cierto pasmo. Pero exactamente qué es el postporno, me he perdido yo en esto. Pues bueno, yo lo conozco por esta chica que tiene un blog, María Llopis, y ha sacado un libro hace poco, bueno, hace no tampoco. Hace Sí, y bueno, que hacen pues mezclar un poco teoría feminista, teoría queer y todo esto con una forma distinta de entender el porno, que sobre todo eso, pues, que no victimice tanto la figura de la mujer como siempre sumisa, siempre, no sé, como revertirlo un poco. ¿Porno ideológico? Sí, es un poco por ahí va, ¿no? Sí, había, bueno, hay una actriz porno que era Annie Sprinkle, que fue una de las pioneras del post-porno, que en el momento en que ella de repente decide dejar de ser actriz porno y hace performance en las que, claro, de repente una de las imágenes características del porno, que es el inserto de la vagina abierta, de repente ella en las performances lo transformaba con un espéculo de ginecólogo y ampliando su vagina de una manera poco erótica o excitante y con mucha teoría feminista alrededor, ¿no? Y como un gesto provocador y punky un poco, y es de alguna manera arrebatarle digamos, entre otras muchas cosas, pero es arrebatarle al patriarcado, a la mirada única patriarcal el lenguaje, el idioma de la pornografía, para utilizarlo para otras cosas y poner, pues eso, como muchas cosas en cuarentena, ¿no? Sí, pues al final la pornografía tiene la función comercial que ha tenido y se sustentará si se sustenta. Tú dices que sí y en el fondo me alegro casi que eso siga teniendo todo lo que sea supervivencia de, no sé si llamarlo de forma, esto forma parte de la industria cultural, pero vamos, por lo menos del audiovisual en general. Todo esto ahora ya me produce, en estos tiempos que corren, me produce una felicidad extrema, sea el porno o sea lo que sea. Pero al final yo creo que lo que hará que determinadas propuestas sobrevivan o no será que sean económicamente rentables. Ese tipo de propuestas al final supongo que se quedan limitadas a unos determinados canales. Sí, o sea, yo creo que una de los secretos de la diversidad del porno es que no todos nos excitan las mismas cosas. O sea, que ni siquiera nos dividimos en categorías de, o sea, porno gay, porno heterosexual, sadomasoquismo, sino que, digamos, los matices que hay ahí, o sea, un consumidor de porno, igual le gusta... Claro, o sea, yo creo que ahora mismo toda la pornografía que debería ser visible, o sea, que es la que no es criminal, digamos, está al alcance y está visible. O sea, páginas como Pornhub o YouPorn o Pornotube, la variedad de categorías es inmensa y no todas tienen que ver con la uniformidad de los actores guapísimos. Entonces, no sé, a mí me parece que es no sé, un mundo interesante. Luego,
Lo que sí me parece que es un prejuicio que habría que poner en cuestión, es eso de que el porno es muy pobre y está muy mal rodado. Que es posible, tú sabes más, es posible que sea un prejuicio, pero reconoce que, vamos, yo me acuerdo que yo creo que todas las películas que he visto en salas X en España, no sé cuántas habrán podido ser, pero en tiempos fueron las que fueran, y eran lamentables. O sea, no te digo mal producidas, eran lamentables. Que haya películas bien producidas y películas en las que no solo se invierta dinero, sino se invierta un poquitín de talento y uno se esmere, tenga poco dinero, tenga mucho dinero, en construir mínimamente un producto artístico, no me cabe duda que las habrá, pero que al final sí que ha habido una industria masiva que lo que quería era tener un producto, bueno, pues por eso, para excitar, y entonces para excitar consistía en tener al actor, a la actriz, o a los dos actores, a las dos actrices, y tirar para adelante, y ha habido mucho porno, esto reconocerlo, que ha habido mucho porno. Claro que sí, sí. Que la imagen clara del porno es un porno cutre. Que ha habido mucho porno malo, cuando hablas... A ver, yo es que tampoco es que aquí parece que sea yo el consumidor compulsivo. No, porque eres el experto cinematográfico. No me quiero exculpar, pero que no soy pero que, por ejemplo, cuando hablas con, yo qué sé, José María Ponce, que es de alguna manera el padre fundador del porno español, ¿no? O sea, en España, bueno, aparte de las películas que se hicieron para Alfonso XIII, que eso ya es la prehistoria del porno, Jesús Franco hizo películas con sexo real, pero que se considera pues el que de repente sienta las bases de lo que hoy entendemos por industria del porno, José María Ponce. Cuando hablas con Ponce, que es alguien que sí que cree y vive firmemente el porno, que ya está retirado de la industria, de repente cuando hablas con gente como él, de repente siempre aluden a un pasado mítico, que si ya no se hacen películas como las de Gerard Damiano. Gerard Damiano era de Garganta Profunda, en el consumo de la pornografía hay un elemento muy importante que también es digamos, el consumidor como exhibicionista, o sea, lo que hablabas antes de esa página web de que te puedes conectar. O sea, podríamos decir que el gran cambio evolutivo o el toque de distinción entre la vieja pornografía y la nueva pornografía sería eso, que ya dejamos de ser observadores pasivos que están mirando algo pecaminoso en consumidores que a la vez deseamos o queremos satisfacer de la fantasía de exhibir, ¿no? Bueno, yo no creo que sea un cambio, yo creo que es una ampliación, es decir, la pornografía clásica, con las evoluciones que haya habido y que siga habiendo, y que la verdad en muchos casos también el propio canal de transmisión, pues seguirá siendo lo que era y seguirá evolucionando, y lo que pasa es que aquí hay bueno, pues una ampliación que es eso, el que cualquiera se pueda convertir en protagonista, en actor y en referente de su propio morbo y de su propia sexualidad. Yo creo que a mí ahora una película pornográfica difícilmente me excitaría. Debe ser también que la testosterona ya está en niveles de reserva y necesito dosis más fuertes. Y sin embargo, ese componente de veracidad, o de verdad, no de veracidad ni de verosimilitud, sino de verdad auténtica, que tiene el porno amateur, es decir, saber que lo que estoy viendo es alguien real, que está excitado, que está follando, que está masturbándose, que está eso, me puede excitar. O sea, yo creo que en ese sentido, como consumidor, sí que para mí puede ser el día y la noche.